San Lucas capítulo 2. Antes de comenzar, mis amados hermanos, a compartir la palabra del Señor, yo quiero que sí, no lo esperamos, no lo deseamos, pero aparece. Nuestro hermano Oscar Puente, se puso mal el día de hoy y lo han llevado de emergencia al hospital. Por favor, yo quisiera que ahí donde esté sentado, incline su rostro para hacer una oración al Señor por la salud de nuestro hermano Oscar. Vamos a poner la vida de nuestro hermano Oscar en las manos del Señor. Ahí por favor, donde está sentado, acompáñeme a hacer esta oración. Amado Dios, en este momento, antes de comenzar a exponer, Señor, tu palabra, Padre, permítenos orar, Señor, por tu hijo Oscar, Señor. Él está en estos momentos siendo intervenido, Señor, en el hospital. Padre, para nadie es agradable, Señor, pasar esta situación. Te pedimos, Dios mío, que tú con tu poderosa mano puedas intervenir, Señor, en su salud. Puedas, Dios mío, si está en tu perfecta voluntad, sanarlo, Padre, levantar a tu hijo Oscar, Señor, de la situación en la que ahora se encuentra, Padre amado. Nosotros como iglesia oramos por él, Señor, respaldamos su vida, Padre, oramos para que se pueda recuperar y pueda levantarse, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que en el nombre de Jesús podemos pedir, Señor, cualquier cosa y tú lo harás, Dios mío. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Oramos por la salud de tu hijo Oscar Puente, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por acompañarme a hacer esa oración. Ahora sí abrimos nuestras Biblias en San Lucas capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 8 hacia adelante. El tema de esta noche lo he titulado Una vez en el mundo, un pesebre. Yo quisiera también, por favor, de multimedia que me acompañe con las diapositivas, que puedan ver algunas imágenes. Muy bien. Más atrás, por favor, en el inicio. Una vez en el mundo, un pesebre. Mis hermanos, yo quiero hablarles acerca de un personaje en la historia llamado C.S. Lewis. Este personaje fue un teólogo, fue también un filósofo y un escritor. No sé si alguna vez tuvo la oportunidad usted de leer o ver la película de las Crónicas de Narnia. No sé cuántos aquí tienen en su memoria las Crónicas de Narnia. Mis hermanos, quien escribió esa fantástica historia fue un cristiano protestante llamado C.S. Lewis. C.S. Lewis escribe las Crónicas de Narnia haciendo alusión a la vida cristiana. Por ejemplo, el león Aslan hace referencia al Señor Jesucristo, los dos hijos de Adán, las dos hijas de Eva. Toda la historia, toda la trama hace referencia a la vida cristiana y a la redención que trae Jesucristo a la humanidad. ¿Ok? Este mismo personaje, autor de las Crónicas de Narnia, dijo una vez la siguiente frase: una vez en el mundo un pesebre, y en el pesebre alguien más grande que el mundo. Una profunda frase, una profunda expresión. Menciona un elemento pequeño e insignificante, un pesebre. ¿Cuánto puede valer un pesebre en aquella época? ¿Cuántas personas pueden darle énfasis a un pesebre? C.S. Lewis dijo una vez en el mundo un pequeño pesebre, un pesebre insignificante. Pero en ese pesebre se encontraba alguien más grande que el mundo. Y de eso vamos a hablar en esta noche, acerca de Jesucristo y la gloria del pesebre. Vayamos por favor a San Lucas. La historia del pesebre comienza con una buena noticia. San Lucas capítulo 2, versículo 8, por favor. Ahí tenemos también en pantalla una gran noticia. San Lucas 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Primero quiero que analicemos algunos aspectos de este texto. Dice la Biblia que en las vigilias de la noche se encontraban un grupo de pastores apacentando su rebaño. Muchos se preguntan, aquí quiero tocar ligeramente acerca de este tema. Muchos dicen, ¿pero Jesús realmente nació en diciembre? ¿O en qué fecha nació Jesús? En honor a la verdad, Jesús no nació en diciembre. Jesús nace en una temporada donde en Jerusalén se encuentran en una temporada de primavera o temporada de verano, cuando los pastores
tenían la facultad de salir al campo porque había luna llena y había estrellas. Entonces los pastores se encuentran apacentando sus ovejas en una temporada de verano cuando el cielo está despejado, cuando se puede ver la luna y las estrellas. No están en diciembre, porque en Jerusalén en diciembre es en invierno y no se puede ver tan claramente por la oscuridad. Jesús no nace en diciembre. La tradición, la fuerza de la tradición de los cristianos primitivos nos hace a nosotros celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre. ¿Okay? Es una fuerza de tradición. No es que los cristianos sabemos la fecha exacta. Hermanos, nadie puede saber la fecha exacta en la que nació Jesús. Tenga eso en mente, por favor. Nadie. Cualquier persona que usted lo vea por ahí, por internet, porque hoy en día se hacen famosos muchas personas, ¿no? Que descubrieron la fecha del nacimiento de Jesús. Eso es mentira. Es imposible descubrir el día exacto en el que nació Jesús. Repito, es la fuerza de la tradición y de la historia de la iglesia que nos hace a nosotros celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre, porque no se sabe la fecha exacta. Entonces, vayamos al centro en este relato. Los pastores se encontraban apacentando las ovejas en medio de las vigilias alrededor de Jerusalén. Los pastores eran la clase social más despreciada, más excluida. Ellos no eran letrados, no eran educados, eran gente que vivía comúnmente en el campo, apacentando las ovejas. A este grupo de pastores, este grupo de personas, se le apareció un ángel. Dice así la palabra del Señor en el verso 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron un gran temor. Y aquí viene esta gran noticia, que también pueden verlo por favor en pantalla. San Lucas capítulo 2, verso 10. La gran noticia. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Cuando dice la Biblia nuevas de gran gozo, se está refiriendo a una gran noticia. El ángel en aquel entonces vino a traer una gran noticia a los pastores de Belén. Buenas de gran gozo, una gran noticia, una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las malas noticias? Hermanos, yo me entero que un familiar está mal y yo me deprimo. Yo me asusto, tengo miedo. No me gustan las malas noticias, me gustan las buenas noticias. Me gusta cuando la gente me dice, pastor, me va bien en el trabajo, me va bien en la escuela, mi familia está en paz, ya no nos peleamos como antes, estamos tranquilos. Me gustan las buenas noticias. En esta ocasión, el ángel no está trayendo una mala noticia a los pastores, le está trayendo una buena noticia. ¿Y cuál va a ser esa buena noticia? Vayamos en el versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la buena noticia. Ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la gran noticia. Se suponía que cuando los pastores escuchaban de esta gran noticia iban a saltar, iban a alegrarse, iban a regocijarse, porque están recibiendo una gran noticia. Pero los pastores aún no entendían. Tenían que recibir una señal para creer en esa gran noticia. Y vayamos por favor a la siguiente diapositiva. Esa gran noticia de que ha nacido el Salvador vino acompañada de una gran señal. Vamos a leer en el versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa va a ser la señal de la gran noticia. Van a encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Aquí tome por favor en su mente dos términos, pañales y pesebre. Porque estas dos van a ser las señales de que esa persona es el Salvador del mundo. Cristo el Salvador, el Señor. Pañales y pesebres. ¿Ok? ¿Qué significaba o qué representaba en el tiempo de Israel, en Jerusalén? ¿Qué representaba el pesebre? Quisiera que vayamos también por favor a la siguiente diapositiva. Hermanos amados, el pesebre, primero, el pesebre funcionaba como un lugar donde se depositaba la comida y la bebida de los animales. ¿Ok? El pesebre cumplía esa función, pero también el pesebre cumplía una segunda función. ¿Qué cosa?
En Jerusalén constantemente se ofrecían sacrificios a Dios de cordero y de becerro, constantemente. Pero esos animalitos que iban a ser sacrificados para Dios tenían que estar sin ningún defecto. Sus brazos tenían que estar firmes, sin ningún rasguño, sus piernas también de ese animalito tenía que estar perfecto. Entonces, lo que hacían los pastores, cuando nacía un cordero, por ejemplo, al cordero lo envolvían con manta y le ponían en el pesebre para que ahí esté protegido, esté caliente. Y esa era una señal de que ese cordero que está en el pesebre iba a ser sacrificado en Jerusalén. Esa era la gran señal, que el cordero que está en el pesebre iba a ser sacrificado en Jerusalén. Cuando los pastores escuchan esta noticia y dicen y reciben del ángel, el ángel le dice, van a encontrar al Salvador del mundo envuelto en pañales, en mantas y en un pesebre. El ángel está dando a entender que aquella persona que está en el pesebre fue apartada para ser sacrificado por el pecado de la humanidad. Y esa era la gran señal y esa es la gran noticia, que la persona que nació en el pesebre iba a ser sacrificada para salvar a la humanidad. Esa era la gran señal, así que tenga por favor en su mente aquello. Encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando los pastores llegan al pesebre, a Belén, y ven al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre como se acostaba a los corderos que fueron apartados para el sacrificio, los pastores identifican y dicen, este es el Salvador, este es el que va a ser sacrificado por nosotros, por el pecado de la humanidad, y a él hay que adorarle y a él hay que seguirle. Ese es, hermanos amados, si quisiéramos quizás terminar el mensaje aquí, ese sería el sencillo y claro mensaje. Ese es el mensaje del pesebre. Una vez en el mundo un pesebre. Y en ese pesebre, alguien más grande que el mundo. En ese pesebre se encontraba el Salvador del mundo, aquella persona que iba a ser sacrificada por nosotros. Amén. Entonces, una gran señal, pañales y pesebre, y eso es lo que significa el pesebre. Quisiera por favor continuar con algunos pasajes más. Vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquella persona que vino en el pesebre, vino a cumplir una gran misión. Quiero que vayamos por favor al siguiente pasaje en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Aquella persona que nació y vino y fue acostado en el pesebre, vino a cumplir una gran misión. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Uy, me apagaron la luz. El terrorismo. Filipenses capítulo 2, versículo 6, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Esta es la gran misión que vino a cumplir aquel niño del pesebre. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, aquel niño del pesebre, antes de nacer, antes de venir al mundo, era forma de Dios. Pero aún siendo forma de Dios, dice el texto, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, o sea, dejó su gloria, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta fue la gran misión que vino a cumplir aquel niño del pesebre. Y quiero que reflexionen por favor en los versículos 6 y 7. Este niño del pesebre, antes de nacer, antes de venir al mundo, tenía la esencia y la forma de Dios, o sea, era Dios. El eterno Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que creó el mundo con su palabra, Él se encarnó, se hizo niño, se hizo hombre y vino a cumplir una gran misión, como pueden ver en pantalla. Y esa misión fue morir en la cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué el niño del pesebre tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué tuvo que caminar hacia la cruz? Porque esa era la única forma en que el ser humano iba a ser salvo.
Esa era la única forma en que el ser humano iba a ser restaurado y redimido. Hermano, alguna vez, no sé si usted en algún momento se ha preguntado, ¿por qué soy cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo ocurre la salvación? Y yo le quiero hacer acordar, para que nunca se olvide y para que siempre viva en gracia. Hermanos amados, nosotros los seres humanos, desde el pecado de Adán y Eva, nosotros nacemos también en pecado. Nosotros heredamos un pecado. El ser humano aprende a pecar sin que le enseñen, sin que alguien le diga, hijo, así se peca. El ser humano ya peca, porque nacemos con una herencia de pecado. Mentimos desde niño, robamos desde niño, maquinamos, nos airamos con el prójimo, y airarse es una forma también de cometer homicidio a la persona, porque ya nos hemos airado en la mente. El ser humano nace en una condición de pecado. Y Dios es un juez justo. Hermanos amados, cuando usted denuncia a un delincuente, si el juez a donde usted le está llevando al delincuente, si el juez es justo, ¿qué va a hacer con el delincuente? Lo va a condenar, lo va a castigar, porque es un juez justo. Pero si no fuese un juez justo, va a dejar libre al delincuente, sin su castigo. Sería un juez injusto. Hermanos, Dios es un juez justo, y Dios tiene que castigar la maldad del ser humano, ¿o no? Porque si no castigara la maldad del ser humano, no sería justo, sería injusto. Porque el ser humano blasfema, miente, peca contra Dios, viola los mandamientos, desobedece. El ser humano merece un castigo divino. Pero aquí entra la obra de Jesucristo. Y yo quiero que usted recuerde qué hizo Cristo por usted para que siempre viva en gracia. Cristo recibió ese castigo que el Padre debía enviarle a usted. Cristo fue a morir en la cruz, y esa cruz nos merecíamos nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto en la cruz como castigo divino, pero Cristo murió en reemplazo de nosotros, se sacrificó, se ofreció, porque en el pueblo de Israel, para que una persona sea perdonada sus pecados, tenía que sacrificar a un cordero, y la sangre de ese cordero le limpiaba de los pecados a la persona. Y Cristo vino en representación de ese cordero. Por eso es que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir al río Jordán, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la gran misión de Jesucristo en la tierra. Esa fue la gran misión de aquel niño del pesebre, quitar el pecado, morir por nosotros. Por eso es que cuando nosotros, las personas, recibimos a Jesús en el corazón, nos arrepentimos, venimos a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados. Y ya no recibimos el castigo de Dios. Y entienda esto, por favor, porque hay cristianos que después de haber recibido a Cristo piensan que todavía van a recibir un castigo. Hermano, si usted ya tiene a Cristo, usted no va a recibir un castigo, porque Cristo ya pagó el precio. Y hay cristianos que viven culpándose y culpándose, soy pecador, y hay por ahí una teología, ¿no?, que somos la escoria de la creación, somos el oprobio, somos el gusano de Jacob, somos lo peor. Y no, mis amados hermanos, de una vez que recibimos a Cristo, todos los pecados fueron perdonados en Cristo, amén, y somos libres. Por eso es que en Cristo somos santificados y tenemos libertad para subir al altar, cantar, predicar, enseñar y comunicar el mensaje de Jesús también a las demás personas. Esa fue la gran misión que vino a cumplir aquel niño del pesebre. Él era Dios antes de tomar forma humana. Él estuvo en la creación juntamente con el Padre, pero llegó un momento en que Él se encarnó. Vino y fue concebido en el vientre de María y se hizo siervo, dice Filipenses. Siendo en condición de hombre, dice, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Esa fue la gran misión que cumplió el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, por favor, con la siguiente diapositiva. Y esa gran misión se llevó a cabo de la siguiente forma. Nació como un ser humano. Vamos a ver a Jesús en esta faceta, en este aspecto de humano. Vamos, por favor, a Mateo, capítulo 2, versículo 11. San Mateo, capítulo 2, versículo 11.
ese eterno Dios se encarnó y nació como un ser humano, como usted y como yo. San Mateo capítulo 2, versículo 11. Y aquí también se narra el nacimiento de Jesús. Hay dos evangelios en la Biblia, Mateo y Lucas, que narran con mucho más detalles el nacimiento de Jesús. Versículo 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, o sea, nació como un ser humano, tuvo una madre, María. Y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. En esta ocasión está hablando acerca de los sabios de Oriente, que por cierto, mis hermanos, no fueron 3 reyes magos. Perdonen que destruya su infancia y su ilusión. No fueron 3 reyes magos, no se llamaron Gaspar, Melchor, Baltasar. No tuvieron, la Biblia no menciona esos nombres. La Biblia dice que eran sabios de Oriente. Okay, eran sabios de Oriente, vienen de Oriente, personas que estudian los astros, personas que estudian las estrellas, la luna, la constelación, etc. Y estas personas, los sabios de Oriente, reciben también una revelación divina para que vayan a Belén a adorar al Rey, a Jesús. Pero nos enfocamos aquí en el aspecto humano de Jesús. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Nació como un ser humano, el gran Salvador del mundo, aquel que iba a morir por los pecados de la humanidad, estuvo en esa faceta humana, como un niño delicado en los brazos de María. Gloria a Dios por el Salvador del mundo, el niño que nació y fue puesto en el pesebre. Así como nació como un ser humano, también creció como un ser humano como nosotros. Vayamos por favor a la siguiente diapositiva. Vayamos a San Lucas capítulo 2, verso 52. San Lucas 2, verso 52. San Lucas 2, 52. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció como un ser humano. Un ser humano necesita desarrollarse en 4 áreas: sabiduría, estatura, gracia para con Dios, que es la relación espiritual, y gracia para con los hombres, que es las relaciones sociales. Hermanos, si deducimos este texto, vemos a Jesús que crece en 4 áreas específicas en las que el ser humano debe crecer. Sabiduría se refiere al área cognitivo. Jesús creció con conocimiento, estudiando, educándose, aprendiendo a hablar, aprendiendo a conversar con las personas. Jesús creció en sabiduría, el área cognitivo, en el que también crece todo ser humano, estudiando, yendo al colegio, quizás yendo a la universidad. Todo ser humano crece también en esa área. Jesús creció en estatura, que es el área física, y todo ser humano crece en estatura, crece en el área física, se desarrolla, hace ejercicios, juega algún deporte, crece en estatura. Gracia para con Dios, y todo ser humano crece o debería crecer con una relación espiritual, con una relación con Dios. Nunca debe olvidarse de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y gracia para con los hombres, relaciones sociales, relaciones amicales. Todo ser humano crece y se desarrolla con amigos, relacionándose con personas. Llega a la adolescencia ya como que su relación es más, quizás un poco más profunda, tiene sentimientos hacia alguien, se enamora, se ilusiona, etc. Todo ser humano crece en estas 4 áreas y, amados hermanos, Jesús también se desarrolló en estas 4 áreas. Sabiduría, estatura, gracia para con Dios y con los hombres. Jesús creció como un ser humano. Vamos a seguir viendo, por favor, ya vamos a culminar. Además, Jesús, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, murió en la cruz por los pecados. Jesús nació como un ser humano, pero Jesús era un ser divino. Creció como un ser humano y no dejó de ser un ser divino y murió en la cruz. Y ahorita vamos a entrar en este tema. Jesús, luego de haber realizado su ministerio por un poco más de 3 años, fue crucificado. Y cuando fue crucificado, Jesús dijo una palabra, una frase. Dice en San Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús dijo, San Juan 19, 30,
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta frase, consumado es, en el idioma griego, en el idioma original en que se escribe el Nuevo Testamento, aparece como tetelestai. Y el término tetelestai significa: la deuda ha sido pagada. Esa frase, consumado es, en otras palabras, significa: la deuda ha sido pagada. ¿Qué deuda? Y aquí retomo lo que estuve mencionando hace un momento. Todo ser humano tenía una deuda con Dios por haber pecado. Recibiríamos algún castigo por haber pecado. Pero Cristo vino, recibió el castigo divino, y entonces Él dijo: la deuda ha sido pagada. En otras palabras, todo castigo que debió pagarse el ser humano ya fue pagado por mí en la cruz. Tetelestai, la deuda ha sido pagada. Hermanos, y eso debe llenarnos a nosotros de gozo, alegría, regocijo, emoción, porque el castigo que deberíamos recibir ya Cristo lo recibió y nosotros somos libres en Cristo. Amén. Tenemos relación para con Dios, podemos entrar a su presencia, podemos conocerle, podemos disfrutar de su presencia y de sus bendiciones, porque Cristo pagó el precio. Tetelestai, consumado es, la deuda ha sido pagada. Esa fue la gran misión que vino a cumplir aquel niño del pesebre. Y para culminar, mis amados hermanos, vayamos por favor a la siguiente diapositiva. Jesús no se quedó en la cruz. Y aquí viene lo glorioso de aquel niño del pesebre, que vino a cumplir esa gran misión. No quedarse en la cruz, sino que resucitar al tercer día. Y nosotros también celebramos la resurrección de Jesucristo. Y dice en Filipenses capítulo 2, versículo 9: luego de que Jesús haya cumplido esa gran misión de morir en la cruz por los pecados de la humanidad, ocurre lo siguiente en Filipenses capítulo 2, versículo 9: por lo cual Dios, el Padre, también le exaltó hasta lo sumo. O sea, el Padre levantó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús no se quedó en la tumba, mis hermanos. Aquel niño del pesebre no vino simplemente a morir, sino a resucitar y a tener la victoria, a tener un nombre por sobre todo nombre. Y en el versículo 10 nos va a decir: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Gloria a Dios por este nombre maravilloso de Jesús. El Padre le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice. Toda rodilla, mis hermanos, se doblará ante Jesús. Tanto de los que están en los cielos, o sea, los ángeles. Los ángeles adoran a Jesús. Los ángeles se postran ante Jesús. Reconocen que Él ha recibido el poderío, el señorío, la autoridad, porque Él vino a cumplir la misión del Padre. Los ángeles se postran ante Jesús. En la tierra, los cristianos nos postramos ante Jesús, adoramos a Jesús, cantamos a Jesús. En la tierra también nos postramos ante Jesús. Y debajo de la tierra, mis hermanos, aún los demonios tiemblan cuando escuchan el nombre de Jesús. Hermanos, y a veces cuando hacemos ayuno o cultos en algunas casas, los demonios se manifiestan. Por medio de las personas a veces los endemoniados se manifiestan y cuando escuchan el nombre de Jesús tiemblan. Porque es el nombre sobre todo nombre. Y el demonio no tiene autoridad sobre nosotros ni sobre nuestra casa. Así que si usted está teniendo, no sé, pesadillas en su casa, tormento en su cocina, que los platos vuelan, pastor, usted no sabe el cuadro que se ha volteado la cabeza para abajo, pastor, no sabe lo que pasa, me jalan mi pie cuando duermo. Hermano, en el nombre de Jesús tiembla el enemigo, tiembla el demonio. Donde está la presencia de Jesús no puede haber tinieblas, mis hermanos. No, pastor, me han maldecido, pastor, por eso soy pobre, paro omicio, me han hecho brujería, pastor. Hermano, en el nombre de Jesús se rompe toda maldición. Amén. En el nombre de Jesús dice que aún los que están debajo de la tierra, las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas del mal, aún los que están debajo de la tierra tiemblan, se arrodillan, reconocen la autoridad de nuestro Señor.
Versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua va a reconocer que Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Por eso nuestro mensaje es cristocéntrico. Cristo sana, Cristo salva, Cristo santifica, Cristo viene por segunda vez. Cristo, Cristo, siempre Cristo. Nuestro mensaje es cristocéntrico. Nuestro mensaje es Cristo. Amén. Incluso la obra del Espíritu Santo en nosotros no es para que el Espíritu Santo se lleve la gloria. Jesús dijo que el Espíritu Santo va a glorificar a Él, a Jesús. La obra del Espíritu Santo en nosotros es para glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Tenga eso en cuenta, por favor. Jesús es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. A Él le adoramos. Mis hermanos, como dijo en aquella ocasión C.S. Lewis, una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre alguien más grande que el mundo. ¿Por qué es más grande que el mundo? Porque basta con su sacrificio para salvar a toda la humanidad. Basta con su sacrificio para que cientos, miles de personas corran hacia Él y sean salvas. Basta con ese sacrificio y no hay otro medio para ser salvo. No hay otro medio, mis hermanos, no hay fórmulas mágicas. No es que el toque del pastor voy a ser salvo, voy a ser sanado. No hay otro medio, solo Jesús. Solo Jesús. No hay filosofía que nos acerque tanto a Dios como Cristo nos va a acercar al Padre. No hay ideología, no hay religión que nos acerque tanto a Dios como Cristo nos puede acercar al Padre. Solo Jesús, mis hermanos. Una vez en el mundo un pesebre. Los pastores se acercaron, vieron al niño acostado con pañales en un pesebre. Quizás no percibían, no se imaginaban el poder que se escondía en aquel niño del pesebre. Pero una vez en el mundo hubo un pesebre y en ese pesebre se encontraba alguien más grande que el mundo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Se encontraba Dios mismo visitando a la humanidad. Amén. Cristo nos ha visitado, mis hermanos. Hay motivos suficientes para celebrar y alegrarnos. Quiero invitarle, por favor, a que se ponga de pie. Póngase de pie, por favor. El Señor se hizo hombre, vino hacia nosotros. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Si usted aún no ha conocido a Cristo, usted puede hacer una oración. Usted puede decir, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer a la persona del pesebre, que no es un niño común, es aquel que vino a morir por la humanidad. Oramos, mis hermanos. Amado Señor, en esta noche, Padre eterno, a ti, Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, te damos las gracias por enviar a tu Hijo Jesús, Señor. Gracias porque en el cumplimiento del tiempo, Señor, nació el Salvador, el Mesías, Yeshua, el Salvador del mundo. Ese nombre significa salvación. Yeshua. Hace más de 2000 años, Señor, en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo perfecto, Señor, nació el Salvador. Gracias, Padre. Gracias por hacer ese maravilloso plan de salvación. Desde la creación, Señor, cuando Adán y Eva se perdieron, pecaron, tú no podías permitir, Señor, que la humanidad se perdiera, Señor, sino que diseñaste un plan de salvación, de que algún día enviarías a tu Hijo Jesús a la tierra, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre. Se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz, por lo cual también el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Gracias, Padre. Gracias, oh Santísima Trinidad. Gracias a ti, Jesús. Gracias a ti, Jesús, por venir al mundo como el buen pastor, Señor, va a buscar a las ovejas que se han perdido. Viniste, Jesús. Como dice Juan, Señor, en la palabra, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, el Verbo hecho hombre, el Verbo hecho carne, y vimos su gloria.
El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció. Aquel pueblo excluido como la región de Galilea, de Nazaret, vio gran gloria, porque ahí estuvo el Salvador del mundo. Ahí estuvo el Señor, el Redentor, el Cristo, el Mesías. Gracias, Jesús, hoy te adoramos, te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Te reconocemos como el mediador entre el Padre y nosotros, la humanidad. Te reconocemos, Jesús, te entronamos a ti, Jesús. A ti rendimos, Señor, nuestra adoración, nuestras coronas, nuestros logros, nuestros méritos, nuestro éxito, Señor, lo traemos a tus pies, Jesús. Porque solo en ti tenemos la victoria, tenemos la ganancia, tenemos la seguridad. Solo en ti, bendito Salvador, bendito Jesús. Y gracias también, Espíritu Santo. Gracias por darnos esa convicción a nosotros. Gracias por revelarnos el mensaje de Jesús por medio de tu palabra. Espíritu Santo, gracias. Espíritu de Dios. Si hay alguien aquí, Espíritu Santo, que aún no conoce a Jesús, te pido que lo redarguyas. Te pido que le hables, le vuelvas sensible, toque su corazón y que esté sensible y dispuesto para conocer a Jesús y que corra a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, por ese plan perfecto de salvación. En aquel pesebre, Señor, el pesebre se llenó de gloria. Aquel lugar que servía como comedero y bebedero de los animales se llenó de gloria. Porque ahí fuiste depositado, Señor, como el Salvador del mundo. Y esta será la señal, dijo el ángel, que verán al niño acostado, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, como dispuesto para el sacrificio, como dando alusión a que ese niño fue apartado para el sacrificio, como un cordero es apartado para el sacrificio. Sí, Señor. Gracias, Señor, te adoramos. Adore al Señor, mi hermano. Adore al Señor, mi hermana, con sus propias palabras. Adore a su Señor. Adore a su Señor. Cristo vive. Cristo vive. Cristo sana, Cristo salva, Cristo santifica y Cristo viene por segunda vez. Cristo es el Rey de Reyes, el Rey de Israel, el Santo de Israel. Admirable, Padre eterno, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, el Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua. Bendito sea tu nombre, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor. Hoy tu iglesia, la casa del alfarero, Señor, te adora y reconoce tu señorío y tu poderío, Señor, tu autoridad sobre nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Qué le parece si adoramos al Señor por un momento? Algo hermoso puede suceder en nuestras vidas, en nuestras casas. Deposita en Él tus cargas, descansa en Él, adore al Señor, adore al Señor. Si no tuviste tiempo de venir en el momento de las alabanzas, quizás hoy puedas adorar al Señor. Descansa en Él, Él tiene el cuidado. Si estás mal de salud, Él tiene el cuidado. Si estás atravesando problemas financieros, Él tiene el cuidado. Descansa en Él, deposita en Él tus cargas. Sal con nuevas fuerzas, sal renovado, sal con valentía, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, en la cruz. Le cantamos al Señor este himno. De mi alma yo la vi, y allí por fin yo vi a Jesús. Sí, Señor. Siempre feliz con el ser.
manchas de mi alma He limpio. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, Sí, Señor. Llénate de Cristo en esta noche. las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí porque yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Nos llenamos de tu presencia, Señor, en esta noche. Te recibimos más de ti, Señor. Recibimos más de tu presencia, Señor. Y nos vamos en victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Bríndele fuertes palmas al Señor, mis hermanos.